Ok, el riesgo específico es el que efectivamente puede ser diversificado, ¿ok? Y ese se evalúa microeconómicamente eh, de manera directa porque se trata de un riesgo que involucra a la industria, ¿okay? Y recordémonos que para los economistas la industria es equivalente al sector, ¿no? ¿Okay? También involucra a la empresa o involucra al inversionista, ¿no? Eso es lo que es el riesgo único, ¿no? Entonces, ahí no entran esos factores de riesgo de los que hablamos antes, ¿okay? Que son los que conforman el riesgo del sistema visto desde una perspectiva micro, ¿no? Y bueno, no, nos vamos a centrar en eso, pues, ¿okay? Nos vamos a centrar en esos factores, ¿no? El primero es el riesgo de inflación, ¿no? Y el riesgo de inflación supone, ¿okay? Que la inflación afecta a los rendimientos convirtiéndolos en rendimientos reales, ¿okay? Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos una inversión, ¿okay? Que nos ofrecen una inversión que rinde el 10% nominal y bueno, vamos a suponer que a partir de eso, ¿okay? Hay tres posibles escenarios, ¿okay? El escenario A, en el cual la inflación del periodo que sigue va a ser 8%, ¿okay? El escenario B, en el cual la inflación del periodo que sigue va a ser 12%, y el escenario C, que es el escenario que menos le gusta al macroeconomista, ¿okay? Es la deflación, ¿okay? de precios para el periodo que sigue, ¿no? Entonces vamos a suponer una deflación del 3%, ¿no? Los precios se caen 3%, ¿okay? Entonces, bueno, ahí tendríamos los dos elementos, ¿no? Tendríamos el rendimiento nominal, 10%, y la inflación futura, que es 8, 12 y menos 3, ¿no? ¿Okay? Tres posibles escenarios, ¿no? Eso está bien delineado con el riesgo, ¿no? O sea, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entre esas cosas puede pasar estas tres, ¿okay? Entonces, bueno, por supuesto, 8% es menos que 10, 12% es más que 10 y bueno, y menos 3% significa deflación. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto debería ser la tasa de interés real, ¿no? ¿Okay? Y bueno, si uno sigue a Fisher, ¿okay? Fisher escribió en 1909 un libro que se llama la teoría de la tasa de interés, ¿okay? Fisher escribió muchísimo, ¿saben? O sea, Fisher escribió más de 50 libros, ¿no? Entonces, bueno, y no libritos, sino librotes, ¿no? ¿Okay? Entonces, él supone que es la resta simple de la tasa nominal con la tasa de inflación, ¿no? Que es lo que normalmente le enseñan a uno en la escuela de economía. Entonces, en el primer caso, el economista normal dice 2% real, ¿no? En el segundo caso, menos 2% real. En el tercer caso, a veces dudan, ¿okay? Porque nunca han visto un caso de deflación. Los profesores de economía evitan los casos de deflación. Entonces, bueno, si son muy avesados matemáticamente, dicen 13%, ¿no? ¿Okay? Pero eso no es así, ¿ok? O sea, esos resultados no son así, hay que razonarlos de una manera distinta, ¿no? Fíjense, supónganse ustedes que esta columna de este lado, ¿okay? Perdón, ya va. La columna del lado izquierdo, ¿okay? Me da a mí lo que ocurre en el mercado financiero, ¿no? Supongamos que yo invierto mis $100, que yo tengo $100, los invierto en ese instrumento que rinde 10%, por lo cual yo voy a obtener unos intereses del 10% y al final del periodo voy a obtener 110, ¿ok? Vamos a suponer que esto es un año, ¿no? Entonces, yo al final del periodo tengo $110, ¿no? Este, el, el mercado real, ¿ok? Se comporta de otra manera. Vamos a suponer que yo también tengo ganas de comprarme un producto cuyo precio es 100, ¿okay? Y bueno, en el primer escenario, que supone que hay una inflación del 8%, ¿okay? Vamos a suponer que los precios se comportan tal y como dice el índice de inflación, que es una cosa que casi nunca pasa, ¿okay?
Entonces, entonces los precios, este producto crece 8%, por lo cual al final del periodo va a valer 108, ¿no? Entonces aquí pasan dos cosas, ¿no? Si yo en lugar de invertir compro el producto, ya yo no puedo invertir. Aquí es excluyente la situación, ¿no? Y la otra cosa que puede pasar es que yo espero un año y al final del año me compro el producto, ¿no? Si este es el escenario de verdad, esto es lo que ocurre en la realidad, entonces, bueno, al final yo tengo $110, ¿ok? Y puedo comprar el producto en 108, ¿no? ¿Okay? Entonces, eso hace que yo me embolsille $2 de la ganancia, ¿okay? Y yo creo que ese es el rendimiento real, ¿no? Pero resulta que el dinero aquí no vale lo mismo que acá, ¿ok? Sobre todo porque ocurrió este fenómeno inflacionario que yo estoy midiendo eh, en promedio como el índice de inflación. ¿Okay? Entonces, si eso es cierto, ¿okay? Los 110 no valen lo mismo el día de hoy que el día futuro, ¿okay? Y los dos tampoco. Entonces, mi rendimiento real en realidad se mide de dos maneras, ¿no? Yo divido este 110 entre el 108 y le resto 1, ¿ok? Y eso me da 1,85, ¿ok? Si lo hacen en sus calculadoras, eso es lo que les va a dar, ¿no? 110 entre 108 menos 1 les da 1,85. Esa es la tasa de interés real, no 2%. ¿Ok? Y si lo quiero hacer como fórmula matemática, ¿okay? Entonces sería así. ¿Okay? O sea, tomo el rendimiento nominal, 10%, tomo la tasa de inflación 8% y la descuento al 8%. O sea, lo divido por 1 más 0,08, ¿no? Y bueno, y eso me da como resultado un rendimiento real del 1,85, pues lo que yo dije antes, ¿no? ¿Okay? Si hago eso mismo, bien sea en la forma de la tabla, ¿okay? O bien sea con la fórmula, con el escenario B, ¿okay? Yo obtengo un rendimiento real del menos 1,79. Fíjense que no es simétrico, ¿no? O sea, no, yo no digo 1,85 positivo y 1,85 negativo, tampoco digo 1,79 positivo y 1,79 negativo, sino que no es simétrico, ¿no? O sea, el 1,85 es diferente en términos absolutos del 1,79. ¿Okay? Y bueno, y el tercer escenario, si yo calculo la tasa de interés real, sería el 10% menos 0,3%. ¿Ok? Por lo cual suma en lugar de restar. ¿Ok? Y descuento entre 1 más menos 3%. O sea que en lugar de descontar, yo capitalizo, ¿no? ¿Okay? Y esa es la razón por la cual tampoco es 13, es 13,4%. ¿Okay? Esa es la tasa de interés real en el tercer escenario. Entonces, eso hace que el financista sea diametralmente opuesto al macroeconomista. El financista va a decir qué buena es la deflación, porque la deflación me permite obtener rendimientos reales más que positivos. ¿Okay? Y aquí se cumple la premisa que nosotros expusimos antes de que el riesgo es un elemento que añade rendimiento, ¿okay? Y quita rendimiento y llega incluso a producir pérdidas, ¿no? Aquí están las tres posibilidades, ¿no? O sea, yo esperaba ganar 10, ¿okay? Y debido al riesgo, que es la inflación, ¿okay? Yo pude haber obtenido 13,4, que es mucho más de lo que yo esperaba ganar, ¿okay? Puede obtener 1,85, que es mucho menos de lo que yo esperaba ganar. ¿Okay? Incluso puedo perder, ¿okay? Que es el menos 1,79, que es la probabilidad cuando la tasa de inflación es mayor que la tasa de rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen las tres puntas del negocio, ¿okay? Por lo cual el riesgo no es la posibilidad de pérdida, el riesgo es la posibilidad de obtener algo distinto de lo que yo espero. Y distinto puede ser mejor, escenario C, peor, escenario A, incluso la pérdida, escenario B. ¿Okay? Ahí están los tres. ¿Okay? Ojo que el rendimiento real es un rendimiento que solamente puede ser medido ex post. ¿Okay? O sea, yo no estimar una tasa de inflación es ¿cómo se llama? Es arduo, ¿ok? Y si no,
sí ganan los economistas que estiman la tasa de inflación y se equivocan constantemente. Profundamente difícil estimar la tasa de inflación. Yo dudo, ¿ok? Yo soy muy bombaveriano aquí, ¿ok? Bombaver, que es un austríaco que estudió la teoría del capital, y él dice que no hay rendimientos negativos, ¿no? Yo dudo que la inflación de verdad afecte los rendimientos, ¿ok? Yo creo que los rendimientos siempre son afectados de manera relativa, ¿ok? No, creo que si uno mide tasa de interés con tasa de inflación, está sumando y restando peras con manzanas. Entonces yo tengo serias complicaciones con el entendimiento de esta cosa que es el riesgo de inflación. Por supuesto que se pierde poder de compra, ¿okay? Pero creo que la manera de medir el poder de compra no es con la tasa de inflación, ¿okay? Creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿okay? Y bueno, y creo que ustedes que están viviendo la inflación igual que yo se están dando cuenta de muchas cosas que creo que no funcionan de acuerdo a lo que nos dice la teoría regular, ¿no? ¿Okay? El segundo elemento es el riesgo de cambio, ¿no? Y aquí hay un efecto de las variaciones del tipo de cambio en la inversión, ¿okay? Yo creo que este riesgo sí es más válido que el riesgo de inflación, ¿okay? Y se explica por el efecto en los balances del negocio, ¿okay? Una empresa puede tener una posición larga, ¿okay? Y posición larga lo que significa es que sus activos denominados en divisas son mayores que sus pasivos denominados en divisas, ¿okay? Entonces, en ese caso, esa empresa le conviene un incremento en el precio de la divisa, ¿okay? Y le perjudica una disminución en el precio de la divisa, ¿okay? Y bueno, y aquí hay que tomar en cuenta una cosa, ¿no? Que si la persona está larga en dólares, está corta en bolívares, ¿no? Y si está corta en bolívares, eso significa que se está financiando en bolívares, por lo cual está corriendo un riesgo de financiamiento en moneda nacional, ¿okay? Sin embargo, el riesgo de financiamiento lo vamos a ver de tercero, vamos a aislar solamente el riesgo de cambio para analizarlo y después veremos el riesgo de financiamiento, ¿no? Si una empresa o persona tiene una posición corta, ¿okay? Y eso lo que significa es que sus activos denominados en divisas son menores a los pasivos denominados en divisas, entonces esa persona sufre ganancias, ¿okay? Cuando, cuando el precio de la divisa cae, ¿okay? Y sufre de pérdidas cuando hay un incremento en el precio de la divisa, ¿okay? Y como la persona está corta en bolívares, perdón, está corta en dólares, está larga en bolívares, ¿no? Entonces ahí corre un riesgo de financiamiento en moneda extranjera porque está corto en dólares, ¿no? Moneda extranjera. Entonces, sin embargo, de nuevo, ¿okay? El riesgo de financiamiento no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver como tercer ítem, ¿okay? Vamos a centrarnos en el riesgo de cambio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a suponer que este es el balance inicial, ¿no? Una persona tiene, todo esto está medido en bolívares, como se hacen los balances, ¿okay? O sea, una persona tiene en bolívares 1.500 bolívares, ¿okay? Tiene en dólares el equivalente de 3.500 dólares, por lo cual en activos tiene 5.000 dólares, ¿no? ¿Okay? 5.000 bolívares, perdón, ¿okay? O sea, no podríamos sumar bolívares y dólares, ¿no? Tenemos que mantenernos siempre en una sola moneda y esa moneda, para el ejemplo, es el bolívar, ¿okay? Si yo tengo en el pasivo 500 y denominados en bolívares y 1.000 denominados en dólares, ¿okay? Entonces tengo en total 1.500 en pasivo, ¿okay? Por lo cual mi patrimonio neto es la diferencia de 5.000 menos 1.500, 3.500, ¿no? Y aquí activo es igual a pasivo más patrimonio, ¿no? Y bueno, y aquí me doy cuenta de que estoy largo, ¿no? Porque tengo en bolívares 1.500, mientras que en bolívares, perdón, tengo en dólares 3.500, mientras que en el pasivo debo 1.000 dólares, ¿no? O sea que neto tengo 2.500 dólares. Estoy largo en dólares, ¿no? ¿Ok? Y vamos a suponer que estas cuentas se realizaron a un tipo de cambio de 5 bolívares por dólar, ¿okay? Por lo cual esto corresponde a 700 dólares y esto corresponde a 200 dólares. ¿Okay? Yo tengo en el activo 700 dólares y le debo a alguien por ahí 200 dólares.
¿ok? Esa sería mi posición neta en bolívares, ¿no? Y bueno, vamos a suponer, ¿ok? El dueño del balance no puede afectar el tipo de cambio, por eso es que esto es un riesgo de sistema. Tampoco en el riesgo anterior, el que invierte, ¿okay? No puede afectar la tasa de inflación, ¿okay? Por lo cual esto es un riesgo de sistema. ¿Okay? La característica fundamental del riesgo de sistema es aquel riesgo que yo no puedo gerenciar, ¿okay? Que me viene de afuera. ¿Okay? Y, y bueno, y vamos a suponer que quien sí puede gerenciar el tipo de cambio decide que el tipo de cambio sea 8 bolívares por dólar o que sea 3 bolívares por dólar. En el caso de 8 bolívares por dólar, estamos hablando de una devaluación, ¿okay? Estamos hablando ¿cómo se llama? De un aumento del valor de la divisa. ¿Okay? Si en el caso de 3 bolívares por dólar, estamos hablando de una apreciación del tipo de cambio, o sea, una revaluación, ¿okay? O una disminución del precio de la divisa. ¿Okay? De eso es de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, vamos a suponer que el tipo de cambio llega a 8, ¿no? Si llega a 8, entonces, en teoría, ¿okay? En teoría, el bolívar no se afecta, ¿okay? Contablemente, por eso los valores en bolívares se mantienen constantes. El denominado en bolívares en el activo sigo teniendo 1.500, ¿okay? Pero ahora mi activo en dólares, que eran 700, va a contabilizarse a 8, ¿okay? Y 7 por 8 son 5.600, ¿no? ¿Okay? Entonces, mi activo total serían 7.100 bolívares, ¿ok? Y me voy al pasivo, ¿no? De nuevo, el pasivo en bolívares no se afecta, o sea, sigo teniendo 500 bolívares de deuda, ¿ok? Pero el pasivo en dólares sí, ¿ok? Los 200 dólares que debo ya no valen 5, valen 8, por lo cual tengo que contabilizarlos en 1.600 y sumo, ¿no? O sea, esto da 7.100, esto da 2.100, ¿ok? Por lo cual mi patrimonio neto ahora es 5.000, ¿no? Si se acuerdan era 3.500, por lo cual hay una ganancia cambiaria de 1.500 bolívares. Entonces, si hay un aumento del valor de la divisa, ¿ok? Yo tengo una ganancia si estoy largo, ¿ok? Vamos a ver qué pasa si el tipo de cambio disminuye, ¿ok? Entonces, si eso pasa, vuelve a ser válido que contablemente el bolívar mantenga su valor. Entonces, tengo en bolívares 1.500, ¿okay? Los 700 que ahora que tengo en dólares ya no valen ni 5 ni 8, valen 3, ¿okay? Por lo cual valen 2.100 en bolívares, ¿okay? En el pasivo sigo teniendo los mismos 500 bolívares en bolívares, y lo que tengo en dólares que son 200, ¿okay? Multiplicados por 3 dan 600, ¿okay? Por lo cual en mi pasivo tengo 1.100 bolívares, ¿no? Y neteo 3.600 menos 1.100 da 2.500, ¿no? Antes tenía 3.500 en la situación inicial, por lo cual ahora estoy perdiendo, o sea, tengo una pérdida cambiaria de 1.000 bolívares, ¿okay? Y eso me ratifica que cuando yo estoy largo, me conviene que el gobierno devalúe la moneda, ¿okay? Y cuando estoy corto, me perjudica si el gobierno, perdón, cuando estoy largo, me perjudica si el gobierno revalúa la moneda, ¿okay? Entonces, eso pasa en la posición larga, ¿no? Vamos a ver la posición corta, ¿no? Supongamos que estoy en una posición corta, ¿okay? Ahora tengo 3.500 bolívares en bolívares y 1.500 bolívares denominados en dólares, ¿okay? En el pasivo tengo 500 bolívares denominados en bolívares y 3.500 denominados en dólares, ¿no? ¿Okay? Por lo cual, el patrimonio neto mío es la diferencia de 5.000 menos 4.000, 1.000 bolívares. ¿Okay? Ese sería mi patrimonio neto. El activo sigue siendo igual al pasivo más el patrimonio, ¿okay? Pero los valores son distintos, ¿no? Y si el tipo de cambio es 5, como fue en el caso inicial, entonces aquí hay 300 dólares y aquí hay 700 dólares, ¿no? Lo cual ratifica que efectivamente estoy corto, ¿no? O sea, tengo en el activo 300 dólares, tengo en el pasivo 700, o sea que mi posición neta es 400 negativo, ¿ok? Estoy corto.
¿Okay? Entonces, bueno, aquí también pasa lo mismo, ¿no? La situación inicial son 5 bolívares, el gobierno puede decidir reevaluar la moneda y en ese caso nos lleva a un valor de 3 bolívares por dólar o devaluar la moneda y la lleva a un valor de 8 bolívares por dólar. ¿Okay? Entonces vamos a ver, primer caso, la revaluación, ¿no? Fíjense, contablemente el activo en bolívares y el pasivo en bolívares se mantienen iguales, ¿no? O sea, tengo 3.500 bolívares igualito que en la situación inicial, pero ahora los dólares que yo tenía, que son 300, ¿okay? Se valoran a 3, por lo cual pasan a ser 900. ¿Okay? Eso me da un activo total de 4.400. ¿Okay? El pasivo denominado en dólares era 700 por 3, 2.100. Ahora la situación es equivalente a tener 2.600 bolívares de deuda. Entonces 4.400 menos 2.600 representa un patrimonio neto de 1.800, ¿no? ¿Okay? Por lo cual ahora yo obtuve una ganancia cambiaria de 800 bolívares por estar corto y porque el gobierno revaluó la moneda, ¿no? ¿Okay? Entonces yo me beneficio si hay una revaluación. ¿Okay? Vamos a ver qué pasa si hay una devaluación, ¿no? O sea, el gobierno decide colocar el cambio en 8, ¿okay? Y bueno, yo recalculo mi balance de nuevo, ¿no? Los mismos 3.500 en el activo, los mismos 500 en el pasivo, ¿okay? Y los dólares son los que se afectan, ¿no? Estos 300 por 8 dan 2.400, estos 700 por 8 dan 5.600, ¿okay? Neteo las posiciones, 3.500 más 2.400 da 5.900, ¿okay? 500 más 5.600 da 6.100, ¿ok? 6.100, ¿ok? 5.900 menos 6.100 da un patrimonio neto de menos 200, o sea que me arruiné totalmente, ¿ok? Y perdí mis $1.000 mis 1.000 bolívares que tenía en el patrimonio y 200 más, por lo cual hay una pérdida cambiaria de 1.200, ¿no? Obviamente se ve muy bien que hay un perjuicio serio si hay una devaluación, ¿no? ¿Okay? Y aquí hay que comentar dos cosas, ¿no? Fíjense que de nuevo vuelve a ocurrir el fenómeno de que el riesgo me puede afectar negativo y positivamente, ¿no? Si yo estoy corto, ¿okay? Y el riesgo es riesgo cambiario, ¿okay? Si no hay una variación del tipo de cambio, mi balance se mantiene igual, ¿okay? Esa sería la situación del rendimiento esperado, lo que yo espero que ocurra, ¿okay? Pero si hay una afectación del tipo de cambio y la afectación me perjudica, bueno, yo obtengo una pérdida, si me beneficia, obtengo una ganancia, dependiendo de la posición del balance que tengo, ¿no? Y de la misma manera cuando estoy corto, pues, o sea, la situación inicial es la situación esperada por mí, o sea, yo no quiero ni perder ni ganar con el cambio, ese no es mi negocio, ¿ok? Pero mi posición corta me puede llevar a ganancias o a pérdidas, ¿no? ¿Okay? Y aquí hay que comentar que normalmente en Venezuela, ¿okay? Casi todo el mundo está corto, ¿no? ¿Okay? Aunque hay gente que tenga dólares, ¿okay? Normalmente todos estamos cortos, ¿okay? Normalmente todos estamos cortos, ¿okay? O sea, para estar largo hay que tener ingreso en divisa, ¿okay? Y la mayor parte para estar largo hay que tener ingreso en divisa y la mayor parte del balance denominado en divisa, ¿no? Por eso es que técnicamente el único que está largo es el gobierno, ¿okay? Y el siguiente de a bordo en la condición de estar largo es PDVSA, ¿no? ¿Okay? Entonces ellos se benefician con la devaluación, nosotros nos perjudicamos con la devaluación, ¿no? ¿Okay? Es más, eso ocurría frecuentemente, ¿no? De hecho, yo creo que esa es una de las razones por las cuales el, el gobierno jamás tomó la decisión unilateral de devaluar, ¿okay? Sino hasta que tuvo el control de PDVSA, ¿okay? Porque ahí sí pasó a ser absolutamente largo, ¿okay? Y nos puso a nosotros en la posición absolutamente corta, ¿okay? Entonces, bueno, hay personas que tienen ingreso en dólares, ¿okay? Pero no necesariamente están largos en dólares, ¿okay? Para estar largo en dólares hay que producir los dólares, ¿okay? Eso es arduo en Venezuela, ¿no?
Pero aquí estamos viendo que de nuevo se vuelve a repetir la condición de que hay un rendimiento esperado en el cual no hay riesgo, y cuando se presenta el riesgo hay la posibilidad de ganancia y la posibilidad de pérdida, ¿no? ¿Okay? Bueno, vamos con el tercer riesgo, que es el de financiamiento, ¿okay? Con lo cual ustedes van a ver la otra parte del, que ocurre con el riesgo de sistema, ¿okay? No necesariamente, no vamos a ver un caso de, perdón, con la otra parte del riesgo de cambio, no lo vamos a ver asociado al tipo de cambio, sino independientemente del tipo de cambio. El riesgo de financiamiento es el efecto de las variaciones del tipo de interés cuando la empresa está endeudada, ¿okay? Y se explica por el efecto en los balances del negocio y su estructura de financiamiento, ¿okay? O sea que tendría que conocer el balance y la estructura de financiamiento para poder medir esto, ¿no? Y bueno, vamos a hacerlo con un ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos una empresa que tiene una rentabilidad operativa sobre activos del 12%, y esa empresa requiere realizar una inversión de $100,000, ¿no? ¿Okay? La empresa se puede financiar con patrimonio o con una combinación de deuda y patrimonio. Si la empresa se endeuda, la tasa del financiamiento es 10%, y como ese es el riesgo, ¿okay? Entonces esa tasa es variable, ¿okay? Y además, la empresa está sujeta a el pago de un impuesto sobre la renta del 40%, ¿okay? Para complementar el ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de analizarlo, ¿no? O sea, primero vamos a ver el caso de la empresa que se financia únicamente con patrimonio, ¿okay? En términos financieros, la inversión corresponde al activo, ¿okay? Y en este caso, entonces, el activo sería 100,000, el pasivo sería 100,000, perdón, el patrimonio sería 100,000, ¿okay? Y la empresa se está financiando única y exclusivamente con patrimonio, ¿okay? Y como la tasa de rentabilidad es 12%, ¿okay? Entonces la rentabilidad operativa, entonces la utilidad operativa de ese negocio debe ser $12,000, ¿okay? Como la empresa no tiene deuda, entonces no registra gastos financieros en su estado de resultados, ¿okay? Por lo cual la utilidad antes de impuesto es el mismo 12,000 que obtiene operativamente, ¿okay? Y sobre eso paga el 40%, por lo cual obtiene una utilidad neta de $7,200, ¿no? ¿Okay? Suponiendo que la empresa ahora está endeudada, ¿okay? Vamos a suponer un 50% de deuda y un 50% de patrimonio, o sea que la empresa tiene $50,000 de pasivo y $50,000 en el patrimonio, ¿okay? Con lo cual financia los 100,000 de inversiones que tiene que tener, ¿okay? Entonces, bueno, la empresa sigue ganando los mismos 12,000 porque el activo no ha cambiado. Ahora, como está endeudada 50,000, le toca pagar 10% sobre esos 50,000, por lo cual el gasto financiero van a ser $5,000, ¿okay? En gastos financieros jamás se registra el pago de capital. El pago de capital se registra en el balance, ¿okay? El gasto financiero únicamente registra los intereses, ¿okay? Entonces ahí se registran los intereses, que son 5,000, por lo cual ahora antes de impuestos la empresa gana 7,000, ¿okay? Y como está sujeta al pago de un impuesto del 40%, paga 40% sobre esos 70,000, por lo cual paga 2,800 de impuestos y le queda neto 4,200, ¿no? Entonces, yo les podría preguntar cuál de las dos situaciones es la ideal, ¿ok? Y bueno, y probablemente algunos de ustedes van a decir que el financiamiento solo con patrimonio, y otros quizá van a decir el financiamiento de deuda con patrimonio, ¿no? Si preguntamos las razones también son múltiples, ¿no? O sea, algunos, por ejemplo, van a decir, la teoría económica nos dice que es mejor estar endeudado, ¿ok? Por lo cual esta es la mejor situación, ¿no? ¿Okay? Pero eso es dogmático, eso es cuasi religioso, eso no es científico, ¿okay? Vamos a ver cómo se hace científicamente, ¿no? Fíjense, yo aquí invertí 100,000 de mi bolsillo, ¿ok? Por lo cual estoy ganando 7,200 sobre 100,000, o sea que estoy ganando 7,2%. Yo aquí invertí 50,000 de mi bolsillo y 50,000 que puso el banco, ¿ok? O el mercado de capitales,
por lo cual estoy ganando 4.200 sobre 50.000 y aquí estoy ganando 8,4, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual es mejor estar endeudado que no estar endeudado en esta condición, ¿ok? Porque hay un economista del siglo XVIII que resulta ser mucho más brillante que Keynes y que Marshall, que son los que meten este cuento de que uno debería estar endeudado, ¿ok? Ese economista se llama Anne Robert Jacques Turgot, ¿ok? En el año de 1757 él escribe un libro que se llama La formación y la distribución de las riquezas, ¿ok? Y él explica que las tasas se miden en términos relativos, no en términos reales. Y él vivía en un ambiente de inflación, ¿ok? Porque él fue el ministro de Finanzas antes de la Revolución Francesa. ¿Ok? Él vivió un ambiente de inflación, después de la Revolución siguió la inflación, ¿ok? Por lo cual él no conoció un ambiente de moneda sólida, ¿ok? En el cual no hubiese inflación, y no habla de tasas de interés en términos reales, ¿no? ¿Okay? Sino que habla siempre de tasas de interés en términos relativos. Entonces vamos a suponer que yo estoy en cualquiera de los dos escenarios, ¿okay? Y me llega una comunicación del banco y el banco me avisa que debido a condiciones del mercado, las tasas ya no pueden ser 10%, que las tasas van a ser 15%. ¿Okay? Entonces, bueno, si yo estoy en la situación inicial, ¿okay? Yo agarro la carta, la rompo en pedacitos, la tiro en la basura y me río de la carta. ¿Okay? Pero si yo estoy aquí, empiezo a preocuparme, ¿okay? Porque probablemente yo invertí estos 50.000 porque no tenía más. ¿Okay? O sea que no tengo manera de cancelar el préstamo. ¿Okay? Y bueno, en la situación con deuda y patrimonio, con una tasa del 15%, me va a ocurrir lo siguiente. Yo sigo ganando los mismos 12.000, ¿okay? Eso no se alteró, ¿okay? Pero el gasto financiero ahora va a ser 15% sobre los 50.000, 7.500, ¿okay? Por lo cual antes de impuestos me van a quedar 4.500 y yo pago el impuesto sobre la renta correspondiente al 40% de este 4.500, que es 1.800, ¿okay? Y bueno, mi utilidad neta pasa a ser 2.700, ¿okay? Y yo comparo ese 2.700 con los 5.000 invertidos y resulta que ahorita solamente estoy rindiendo 5,4. ¿Eh? Entonces, esto me dice una cosa bien, bien, bien importante, ¿no? Que cuando no hay riesgo, mi rendimiento corresponde con lo que yo espero, que es esto. ¿Okay? Cuando hay riesgo, que es estar financiado, ¿okay? Yo puedo obtener más de lo que espero, y menos de lo que yo espero. Y si el banco me anuncia a mí que la tasa es menos que 10, yo gano mucho más que 8,4. ¿Okay? Si el banco me anuncia que la tasa es mucho más que 15, bueno, yo llego a ganar menos que 5,4, incluso puedo llegar a perder. ¿Okay? Entonces, de nuevo, el riesgo no es la posibilidad de pérdida, el riesgo es la posibilidad de obtener algo distinto de lo que yo espero. Ese distinto puede ser mejor, puede ser peor, y bueno, y si el banco se le ocurriera 30, 40%, esto se convierte en pérdida. ¿Okay? Y ahí sí me afectó negativamente. ¿Okay? Bueno, claro, aquí me afecta negativamente, ¿no? Pero todavía estoy ganando. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es lo que es de verdad el riesgo. Pues el riesgo es aquel elemento que me puede producir más ganancia de la que yo espero, menos ganancia de la que yo espero, ¿okay? Y dentro de la menos ganancia incluimos la pérdida, ¿okay? Pero como un segmento de ese menos de lo que yo espero. ¿Okay? Entonces, bueno, con eso termina la clase de hoy. ¿Okay? Si tienen dudas, ¿okay? Con gusto. ¿Okay? Y bueno, si no, nos vemos el jueves que viene. ¿Okay? Para seguir con esto. Profe, ¿puede escribir el nombre del francés por el grupo? ¿El nombre de él? Del economista francés. Ah, claro, 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 claro. Te lo mando por el grupo, no hay problema. ¿Okay? Anne Robert Jacques Turgot se llama. ¿Okay? Gracias. Yo, Anne Robert Jacques. Si nosotros quisiéramos traducir eso al castellano, sería bien difícil, ¿saben? Porque ese nombre Anne no existe en castellano, ¿no? Ningún hombre se llama Ana. ¿Okay? Y Jacques también tiene su rollo, ¿no? Porque Jacques en realidad es el equivalente de Santiago, ¿no?
o Jacobo. ¿Ok? Turgot. Ese caballero es interesantísimo, ¿sabes? Turgot. Turgot es interesantísimo. Bueno, ok. Entonces, esto se va a cortar. ¿Okay? O sea que en un ratico no, se cierra esto. ¿Okay? Les pido a los que se suscribieron